Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones esperanzados, agradeciéndote por cada paso que nos has permitido dar y por el camino que aún nos queda por recorrer. Tú eres el Dios que abre puertas, que impulsa hacia adelante y que guía a sus hijos con propósito. Te damos gracias porque en cada etapa tú has estado presente y sabemos que el progreso verdadero viene cuando caminamos de tu mano. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a avanzar, a crecer en la fe, en sabiduría, en carácter, en servicio y en toda buena obra. Danos claridad para ver el próximo paso, paciencia para esperar tu tiempo, valentía para salir de lo que es cómodo, Señor. Quita de nuestro camino todo lo que nos estorba y de nuestra mente todo pensamiento que nos detenga. Que nuestro progreso no sea solamente exterior, sino también interior, que crezcamos en amor, en humildad, en compasión, en obediencia a tu voluntad. Gracias, Padre, porque no nos dejas donde estamos. Gracias por creer en lo que puedes hacer en nosotros. A ti encomendamos nuestro crecimiento, nuestros planes y nuestros pasos. Y el día de hoy, Padre bueno y misericordioso, también personalmente, individualmente, voy a elevar mi corazón para darte gracias por la vida de mi tío Mario, gracias por el don de su existencia, por cada año que le has concedido y por las bendiciones con que has acompañado su camino hasta el día de hoy. En su cumpleaños, Señor, te pido que derrames sobre él tu favor y tu gracia. Bendícelo con salud, para que disfrute cada nuevo amanecer, con paz para enfrentar cada desafío y con alegría que permanezca aún en los días difíciles. Que tu presencia sea su refugio, tu sabiduría ilumine sus decisiones y que tu amor llene profundamente su corazón. Señor, abre delante de él puertas de bendición, fortalece su fe, renueva sus fuerzas y permite que cada sueño que esté conforme a tu voluntad encuentre el momento oportuno para florecer. Rodéalo de personas que lo aman, lo respetan, lo animen y permitan que siempre sienta el cariño y la cercanía de su familia. Que este nuevo año de vida que le regalas está lleno de momentos inolvidables, de motivos para agradecer y de la certeza de que tú caminas a su lado en todo tiempo. Gracias, Padre, por la vida de mi tío Mario. Que tu amor lo abrace, tu paz lo acompañe y tus bendiciones lo alcen cada día de este nuevo año. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy leemos lo correspondiente al 3 de julio y vamos a leer 2 de Reyes 22:3 al 23:30, Hechos 21:37 al 22:16, Salmo 1 y Proverbios 18:11 y 12. 2 de Reyes 22:3 al 23:30. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los que vigilaban la entrada. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que paguen a los carpinteros, a los maestros de la obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Gilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue e informó al rey. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá.
Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra ese lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Geba hasta Beerseba profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Se llevó los caballos de los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán-Melec, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz. También los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Profanó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción.
los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas y prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que usted acaba de hacer. Déjenlo pues, respondió el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto a los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes y encima de los altares quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después, el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los mediums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de esto, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Hechos 21:37 al 22:16. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante: ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego?, respondió el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo: por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, dijo en hebreo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día.
Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. «Levántate», dijo el Señor, «y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas». Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista». Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre». Salmo 1. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrasada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Proverbios 18, 11 y 12. La riqueza del rico es su baluarte, y éste cree que sus muros son inalcanzables. Tras el orgullo viene la destrucción, y tras la humildad el honor. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.